buenas noches y bienvenidos una semana más al Jardín. En este espacio de información y de análisis, hoy vamos a centrarnos en un tema de actualidad, dada la reciente aprobación de la Ley de Reforma de la Administración Local. Vamos a hablar con los autores de varias publicaciones que han sido editadas recientemente sobre aspectos concretos de la administración local, de los ayuntamientos. Les presento ya a las personas que me acompañan en el plató: José Miguel Braojo, interventor del Ayuntamiento de Sevilla; Mila Pérez, técnico del Ayuntamiento de Jerez; y Venancio Gutiérrez, secretario del Ayuntamiento de Málaga. Ellos han sido, como les decía, autores de varias publicaciones técnicas sobre la administración local. En concreto, Milagros Pérez ha editado un libro sobre el renacer de las contribuciones especiales. También José Miguel Braojo ha editado otro sobre la base de ejecución de los presupuestos en las entidades locales y un manual práctico sobre la ley de contratos a cargo de Venancio Gutiérrez. Son asuntos todos de actualidad, como le decimos, debido sobre todo al debate que ha tenido la ley de reforma de la administración local, ya que son asuntos que interfieren directamente en esa situación de los ayuntamientos. Vamos a empezar este debate pasándole la palabra a cada uno de ellos para que haga una pequeña introducción de lo que han sido estas publicaciones, y vamos a entrar a continuación en la explicación de lo que queremos abordar hoy en este espacio, que es cómo se ha llegado a esta ley de reforma de la administración local, qué consecuencias va a tener para los ayuntamientos y también desde el punto de vista de los ciudadanos, cómo van a percibir o no ese cambio en la ley. Para empezar, si quiere, Mila, puede explicarnos la publicación que han hecho. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bueno, el libro que he publicado, El renacer de las contribuciones especiales, editado por la Fundación Asesores Locales, realmente la finalidad de este libro, yo creo que el título es muy indicativo, ¿no? El renacer de las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales es una figura tributaria que viene existiendo en la legislación desde tiempos, podemos decir, inmemoriales, porque ya en las partidas de Alfonso X el Sabio ya había una figura similar a las contribuciones especiales, que en aquella época era pues para construir las murallas. El coste de la financiación de la obra de las murallas defensivas de la ciudad, pues como la muralla que hay aquí en Jerez, pues se debatía entre los ciudadanos que vivían, ¿no? Esta figura ha sido muy usada a lo largo de los años, y podemos decir que en los últimos 15 años más o menos se dejó de usar, aunque sigue vigente en la legislación, pero se dejó de usar porque, bueno, pues la financiación de las obras se hacía o bien pues con préstamos, en la época en la que era fácil el acceso a los préstamos también por las administraciones locales, o también se hacía por medio de la obtención de subvenciones públicas, de la Unión Europea en concreto, o bueno, pues por el dinero que tan fácilmente, entre comillas, se obtenía de la gestión de urbanismo. Estamos hablando, como digo, en el boom de urbanismo. Por tanto, repartir el importe de la financiación, un gran porcentaje de la financiación de la obra entre los ciudadanos, pues hacía complicado. A la fecha actual, en una situación de crisis, en la que ya el suscribir préstamos por la administración local es complicado, está la limitación que existe actualmente, y en la que las subvenciones también se han reducido, bueno, pues lo que ocurre es que los ayuntamientos se han encontrado con buena parte de proyectos o bien parados o bien en el cajón. Eso lo podemos comprobar en todas las ciudades. Esas continuas e incesantes obras que se estaban haciendo hasta hace 5 años, pues se ha dejado de hacer por falta de financiación. Por tanto, bueno, pues esto puede ser una idea a poner sobre la mesa, el recuperar las contribuciones especiales. Lo que se propone es que quien sea el beneficiario de esas actuaciones, de esas inversiones, sea quien contribuya a su financiación. El principio, ¿no?, de solidaridad, el principio más puro de solidaridad fiscal, ¿no?, que es que pague quien se beneficia directamente de ello. Entonces, ese es el concepto. Si se hace una obra en una plaza, pues que paguen los vecinos directamente que se benefician, que viven en esa plaza, ¿no? Como digo, es un concepto que se usó muchísimo y que, bueno, pues ese libro lo que viene a poner sobre la mesa, a recordar al futuro legislador que necesariamente tendrá que modificar la ley de haciendas locales, que después ya lo comentaremos seguro en el debate. Bueno, pues no es modificarla porque esa figura existe, pero sí el que de alguna manera al legislador se le ocurra alguna idea para o relanzarla, fomentarla, o bueno, hacer que impulsar de nuevo el uso de este tributo, ¿no? Y bueno, yo he intentado con el libro hacerlo de una manera práctica,
y orientado lógicamente a los técnicos que estén en los ayuntamientos y bueno, que intente ser lo más fácil y entendible y práctico posible. Vale, pues muchísimas gracias. Ya, señor Braunjo, su publicación en este caso. Bueno, pues buenas noches a todos. La publicación que he tenido un poco la osadía de intentar hacer ha sido un manual sobre las bases de ejecución de los presupuestos. El presupuesto es tal vez el documento más importante que aprueba el ayuntamiento para el ejercicio. ¿Por qué es el más importante? Porque ahí va a regular todas las actuaciones recogidas en el presupuesto de gastos que va a ejercitar la corporación a lo largo del ejercicio. Y va a regular también, o va a recoger también, perdón, los ingresos con los que va a financiar esos gastos. Este libro está orientado fundamentalmente para recopilar en un solo manual, en un solo documento, toda la normativa en materia presupuestaria, de tal manera que la corporación o los funcionarios encargados de la ejecución presupuestaria tengan algo de referencia y no estén buscando en legislación dispersa cada una de las materias que son objeto de su tratamiento. El libro se divide en 3 grandes apartados. El principio, cuál es el régimen jurídico que regula la materia presupuestaria, lo que es el presupuesto de gastos, lo que es el presupuesto de ingresos, la tesorería y dentro de ella la adaptación de la materia presupuestaria a la nueva ley de estabilidad presupuestaria. Este mismo manual contempla asimismo un modelo de bases de ejecución que está realizado de la forma más amplia posible, de tal manera que cualquier ayuntamiento, desde el grande hasta el pequeño, pueda adaptarlo a sus necesidades. Y se ha hecho, gracias al esfuerzo de la Fundación Asesores Locales, un libro electrónico que permite no solamente recoger esa base sobre la ejecución de los presupuestos, sino también el mismo modelo y la legislación en que se basa cada uno de los apartados. De tal manera, además, que cualquier ayuntamiento con ese libro electrónico puede adaptar, informáticamente hablando, ese modelo a sus necesidades. Pueden ser más amplias, pueden ser más limitadas, pero tiene esa visión y tiene fundamentalmente la visión de ser un instrumento de ayuda para el funcionamiento y la buena gestión presupuestaria de los ayuntamientos. Muchísimas gracias. Es la segunda edición tanto de uno como de otro libro, también el del señor Venancio Gutiérrez, que nos va a explicar a continuación en qué consiste esa publicación. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Primero quería decir que estoy encantado de estar con mi compañero José Miguel Braunjo, con quien compartimos trabajo en Sevilla durante una temporada, y también con Miguel Agro Pérez, con quien hemos compartido muchas jornadas, conferencias y trabajo de colaboración con la Federación Española de Municipios, por ejemplo. Bueno, efectivamente es una segunda edición. En el año 2007, en España, se produce un cambio, bueno, para los expertos una auténtica revolución en materia contractual, porque en España se hace una ley que se adapta a la legislación europea. Yo creo que el tema de la legislación de contrato es una materia típica en que más que españoles somos europeos, y los principios de la legislación europea se imponen por encima de los principios españoles. Puedo citar, por ejemplo, que antes de que se aprobara la ley, pues ya los informes que nosotros hacíamos, estaba yo entonces en el Ayuntamiento de Sevilla, se referían a las directivas europeas como por encima de la legislación española. Esta legislación del 2007 se adapta perfectamente ya a la legislación europea. Y hay un cambio bastante importante, porque la legislación contractual se refería en un principio al Estado solamente, se aplicaba de manera supletoria al ámbito local. Posteriormente ya hay una ley que se refiere a todas las administraciones públicas, pero esta ley es mucho más abierta, porque en el ámbito europeo los modelos administrativos son distintos. No hace falta, por ejemplo, en la legislación anglosajona es más antiformalista, y entonces da igual la forma que adopte la administración, pero si detrás está la administración debe someterse a unos procesos contractuales reglados, y eso es lo que pretende la legislación contractual. Y por primera vez, por ejemplo, las sociedades mercantiles, incluso
no solo 100% municipal, sino incluso las que son mixtas, pero con mayoría de capital municipal, tienen que seguir una serie de procedimientos. Todo esto es muy novedoso y hace que nosotros nos planteemos con, diríamos, el patrocinio y de la Fundación Asesores Locales, que es una editorial y algo más que también organiza cursos en el ámbito local, que nos planteemos hacer un manual práctico. Es decir, aparte de que tenga un contenido teórico, pero que ayude a los profesionales de la administración pues a poder aplicar la legislación europea. Y por eso, junto a ese manual práctico, existe un CD donde se contienen una importante cantidad de formularios, pliegos de condiciones económico-administrativas, instrucciones para, por ejemplo, contratación de las empresas, etcétera. Bien, eso se hace y la verdad es que esta primera edición tiene, bueno, bastante éxito y rápidamente se agota. Pero bueno, no nos planteamos el volverla a hacer otra edición hasta que pasan 4 años y ha habido un conjunto de normas que yo creo que la han hecho obligado, porque se aprueba un desarrollo reglamentario, se aprueba la ley de economía sostenible, una ley de rehabilitación y regeneración de la administración pública, pero que también afecta a la contratación, y últimamente la factura electrónica. En fin, hay una serie de cambios muy trascendentes que nos han obligado, diríamos, a actualizar esta obra, y entonces pues hemos hecho esta segunda puesta al día. Quería también poner de relieve que esa obra yo he sido el director, pero no soy el único autor, hay 17 autores. Y quería resaltar que los autores son personas en general de un nivel teórico muy importante, pero también, sobre todo, con un nivel práctico indudable, donde podría resaltar desde el antiguo jefe de gabinete de la Comunidad Autónoma Andaluza, por ejemplo, desde el ámbito autonómico, desde la universidad también está Federico Castillo. Es más numeroso desde el ámbito local, el propio director, que soy yo, que he estado en ayuntamientos como el de Sevilla y ahora en Málaga. También tendríamos expertos en el régimen local de la Comunidad Autónoma Valenciana, personas también que han contribuido, que están trabajando en sociedades mercantiles, con la experiencia de esa contratación también. Y bueno, y también importantes personas trabajando en los importantes, diríamos, abogados de bufetes privados, para que tengamos un contraste de autores para, de alguna manera, todos los profesionales que están en el ámbito local. Y creo que este libro pues es un libro de consulta, un libro práctico que puede ayudar a todas las personas que tienen necesidad de o bien dirigirse a contratar con la administración para estar preparado, o personas que empiezan a trabajar en la administración o que ya llevan un tiempo. Y creo que ahora mismo que hay una revitalización de toda la legislación local, pues puede ser muy oportuno. Manuales de referencia para esos profesionales, en cualquier caso, como hemos visto, ante una situación, se refería antes a la situación de bonanza que habían vivido los ayuntamientos y a la que ahora están atravesando. A mí me gustaría que, como profesionales altos cargos de la administración local, me dieran su valoración sobre qué situación están atravesando ahora los ayuntamientos desde ese punto de vista, a la hora de contratar, en cuanto a la financiación. ¿Cuál es la situación que tienen los ayuntamientos hoy en día? Cualquiera de los tres puede empezar, como bueno, queráis. Si quieres, vamos, que indudablemente yo creo que los ayuntamientos, justamente de las tres administraciones, de la del Estado y la Comunidad Autónoma, son los más eficientes. No lo digo un poco porque estemos dentro de esa administración, pero es la realidad. Curiosamente, aunque parezca otra cosa, porque claro, ahora ya entraremos en el debate de la ley de régimen local, pero una de las cosas que se critica es que si los ayuntamientos hacen funciones impropias, pero gracias a que los ayuntamientos hacen funciones impropias,
Yo creo que el Estado social de derecho ha sido más Estado social de derecho. Sin duda el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, Claro. de ahí que quieras o no tenga más abierto el ámbito de competencias o atención a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Sí, pensemos que, por ejemplo, unos emigrantes que vienen en pateras y que están en la playa helados de frío, y entonces el ayuntamiento, cuando vengan a pedirle ayuda, dice, no, es que eso no lo puedo hacer porque esa competencia no sé si es de la Junta o si el ayuntamiento tiene que rápidamente actuar. Entonces yo creo que, bueno, eso ya será un objeto de debate, pero que el ayuntamiento, en la mayoría de los casos, los problemas económicos que tiene es que ha hecho funciones que no le correspondían, pero que están muy bien hechas y que en muchos supuestos no se lo han retribuido, y los ayuntamientos entonces lo han tenido que hacer detrayéndolo y endeudándose, y eso es uno de los problemas que tenemos, que habrá que resolverlo, pero no suprimiendo unas funciones que son buenas para el Estado de Derecho. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y solo por añadir una cosilla, es verdad que hay despilfarro, pero yo diría, ese despilfarro no es fundamentalmente municipal. Yo conozco aeropuertos sin aviones, estadio olímpico sin olimpiadas y tranvía sin capacidad de sostenibilidad, y ninguna de esas cosas son municipales. Por eso digo, y además solamente con la ley de estabilidad presupuestaria, solamente con la aplicación de esa ley, los ayuntamientos han reducido el déficit. Han sido de las administraciones más disciplinadas en ese sentido. En ese sentido, ¿no? Ya que habla de la ley de estabilidad presupuestaria, hay quienes opinan que hubiera sido suficiente solamente con esa ley no haber entrado en una ley de reforma de la administración local, que no sé si coinciden con su compañero. El objetivo era una administración, una competencia, pero al final de todo lo que se planteó de origen de la ley se ha quedado en algo más light, y finalmente no se acometen esas reformas que eran necesarias. ¿Su opinión va por esa línea? Bueno, en mi caso concretamente discrepo en cierta medida de lo que dice mi compañero Venancio, pero solamente en cierta medida. Es decir, él dice, con una reforma de la estabilidad presupuestaria y la ley de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria hubiera servido. Entiendo que no. Entiendo que hubiera sido más importante reformar la ley de haciendas locales. Pero la ley de haciendas locales no solamente en el ámbito de la financiación, sino en el ámbito de la recaudación y el gasto. Es decir, los presupuestos, en mi opinión, deberían hacerse tal como se viene recogiendo el Sistema Europeo de Cuentas, en función de la recaudación, en función del cobro. Lo primero que habría que determinar es cuánto se ha cobrado en el ejercicio anterior, y eso es lo que me va a servir de cara al ejercicio siguiente para hacer el presupuesto tanto de ingresos como de gastos. Para entendernos como si fuera en casa, cuando cobramos el sueldo, con el sueldo que tenemos podemos gastar en función de eso. Exactamente. Y puedo gastar un poquito más si consigo recaudar más, pero si no recaudo más, me limito a mi gasto. ¿Por qué? Porque es evidente que, como dice Venancio, se han hecho muchas intervenciones de los ayuntamientos con un buen criterio, con buen ánimo, pero sin financiación. ¿Eso qué ha originado? Ha originado agujeros importantes, no solamente de cara al sistema bancario, que era el que financiaba fundamentalmente el tema de las inversiones con los ayuntamientos, sino también el tema de los proveedores. Es decir, que se ha llegado a pagar a los proveedores, en los casos que se ha llegado a pagar, con 3 y 4 años de antigüedad. Eso no hay cuerpo que lo aguante ni cuerpo que lo resista. Entonces, por el hecho del gasto, de la prestación del servicio del ayuntamiento, lo que se ha originado es un perjuicio grave e importante a un sector de la ciudadanía, con pequeñas y medianas empresas, que ha tenido que cerrar, y el cierre ha significado gente al paro. Por eso, partiendo de la base de que está muy bien que los ayuntamientos hagan todas las funciones que quieran y que puedan, siempre limitado a lo que tengan. Yo no voy por el hecho de la limitación de competencias, me parece bien que se limiten las competencias, que se definan, que se financien, sino que si se pueden hacer, se hacen, y si no, no se hacen. Y si no, se limita uno a las competencias que dice la ley, porque si hago más de lo que tengo, luego ¿cómo lo pago? ¿Cómo lo pago? Arrastro al final a gente a la que he metido en el procedimiento de gasto, que lo ha hecho de buena fe,
y se ha quedado sin cobrar. Y ha estado muchos años sin cobrar. Es decir, que hay municipios que tenemos todos en la mente que no han pagado, que se han limitado a pagar la nómina de los trabajadores y algunos con retraso, y algunos todavía no la han pagado. Es decir, hay ayuntamientos que tienen retrasos en el pago de las nóminas. Entonces, si las nóminas no se pagan a los proveedores, no se pagan a los bancos y no se pagan nada. Estoy de acuerdo con que había que disciplinar a la administración, y estoy de acuerdo con que habría que haberla disciplinado más desde una reforma de la ley de haciendas locales que desde una reforma de la ley de bases, sin que yo esté en contra de la reforma de la ley de bases. ¿Acierta esta reforma o no? Mira, ¿ataca directamente el problema que existe en los ayuntamientos o no? Vamos a ver, si hablamos del término reforma, que es lo que nos ocupa esta tarde, la verdad que es el término más históricamente usado en el ámbito de lo municipal. Desde que se crearon los municipios, siempre se está hablando de hace falta una reforma. Siempre, o sea, tiramos de la historia, que a mí me gusta mucho y siempre me gusta darme un apunte de la historia, pero es que es así, siempre. Para el Estatuto Municipal de 1924, pues había un problema gordísimo de financiación de los municipios. Siempre ha habido problemas de financiación de los municipios, siempre ha habido varios problemas en el mundo municipal. Uno, la limitación de las competencias, determinar a qué se dedican los municipios, ha sido un tema históricamente debatido. Siempre ha habido un problema con delimitar competencia diputación provincial, competencia municipio, y ahí se ha ido dando bandazo, y siempre ha habido el problema de la financiación. Por tanto, estamos igual que hace un siglo, que hace 2 y que hace 3. ¿Qué ocurre con esta ley? Efectivamente había que hacer una reforma, pero no solamente una reforma municipal. Yo debo de advertir, y creo que mis compañeros igual, yo soy municipalista. Y por tanto todas mis opiniones siempre van a ser desde el prisma de pro municipio, siempre, ¿no? Y creo que mis compis también, ¿no? Por tanto, desde ese prisma, pues efectivamente hace falta una reforma de administración local, pero insisto, también de la administración estatal y también de la administración autonómica. En la línea de lo que ha dicho Venancio, bueno, pues yo no sé si todo el mundo sabe que el último cierre de ejercicio, el del 2012, bueno, pues el déficit público que hubo a nivel nacional, en todos los niveles de administración pública, el Estado cerró con déficit, o sea, el déficit público, que ascendió a alrededor del 7,1, creo que por ciento, sin tener en cuenta el efecto del impacto de las ayudas al rescate para las determinadas entidades financieras. Bueno, pues la administración del Estado, de ese 7,1, un 4,5 era de la administración del Estado, un 1,4 de la comunidad autónoma, y las administraciones locales cerraron con superávit de 0,22, pero con superávit. Esto va en la línea de lo que dice Venancio, ¿no? Que llevamos unos años donde se ha tendido mucho a poner el foco en la administración local. Ahí yo he leído algunos comentarios de autores que dicen, hombre, es que es más fácil modificar y hacer reformas en el campo de lo local que meterte a hacer reformas en la estatal, lo autonómico. Es verdad que se está también abordando con alguna legislación reformas en lo estatal, la ley de transparencia para todos los niveles, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, con esto quiero apuntar que haría falta también una reforma, también de calado, como es esta, en los otros niveles de la administración pública, si no nos quedamos un poquito cojos. En cuanto a esta en concreto, bueno, una ley que en principio tiene como objetivo un tema de ahorro, además cuantificado, estimado en 8.000 millones de euros, en donde se hace una ley para ahorrar 8.000 millones de euros, que es el compromiso que España adquiere con la Unión Europea. Bueno, pues realmente parece que se desconfigura un poco el objetivo de realmente reforma, ¿no? Hacemos la casa al revés, queremos ahorrar y ahora a ver cómo lo hacemos. Aparte de eso, claro, si leemos los primeros borradores del anteproyecto de ley, pues ahí sí había medidas fuertes que hubieran tenido un impacto importante y seguro en la administración local y en la situación económica y financiera y presupuestaria, pero a partir de ese texto todos sabemos que ha ido habiendo muchas presiones de los distintos grupos afectados, grupos de presión o instancias, instituciones y tal, y los textos han ido descafeinando, sobre todo en las medidas de mayor impacto.
¿Qué ocurre? Pues que ahora tenemos un texto en el que desde mi punto de vista pues se ha quedado escaso. Yo personalmente dudo mucho de que se vaya a obtener los 8.000 millones, que al principio era por un año, después era bianual y después era por el periodo 2013-2016 y ahora al final se ha quedado que esos 8.000 serán 2014-2019. De verdad que lo dudo mucho porque se ha quedado desde mi punto de vista muy descafeinado. Aparte de eso, lo que yo desde luego doy la razón a mis dos compañeros en cuanto a que la reforma se podría haber enfocado desde el punto de vista del rigor presupuestario, tanto desde el punto de vista de modificar o ampliar el desarrollo de la estabilidad presupuestaria y, por supuestísimo, la ley de haciendas locales, tanto a nivel presupuestario, que estoy con José Miguel, tan fácil como elaborar los presupuestos, y desde luego hace falta modificar la ley de haciendas locales, la financiación, porque podemos limitar las competencias, podemos todo lo que queramos, pero si nos olvidamos de la pata de la financiación, de verdad que desde mi punto de vista difícil vamos a tener que realmente se tenga un producto, ¿no? Se vea efectivamente ese objetivo que se pretendía. Coincide de todas formas en que es necesaria. Pero ahora le planteo lo siguiente, ¿es constitucional esta ley o no? Bueno, directamente Venancio. Sí, bueno, sí. Bueno, yo primero quería hacer una aclaración de las cosas que se han dicho aquí. Aquí se da por sentado eso, el principio de una administración de una competencia. Y digo yo, ¿eso quién lo ha inventado? Quisiera saberlo. ¿Eso dónde viene? Porque, en fin, esta es una ley, no nos engañemos, yo no tengo nada en contra, pero esta es una ley hecha por técnicos del Ministerio de Hacienda. Creo que desconocen la realidad local. Por tanto, es verdad que la ley tiene un sesgo puramente económico, que yo lo veo bien. Es decir, creo que los ayuntamientos deben de ser sostenibles. Yo llevo muchos años escribiendo, diciendo que los ayuntamientos deben de ser no solo eficaces, sino también eficientes. Y eso además el cambio en el preámbulo de la ley es el cambio de palabra, cambio de eficacia a eficiencia. Sí, pero que la Constitución española no habla de eficiencia, habla de eficacia. No olvidemos que, en fin, que... Pero el principio de una administración, una competencia, ¿eso dónde viene? Eso no viene en ningún sitio. Eso no, es decir, la Constitución al revés, lo que propugna es que haya una cooperación entre las distintas administraciones públicas. Es que a mí, como Ayuntamiento de Málaga, no me importa qué pasa con las personas que yo tengo en el ayuntamiento que tienen problemas sociales. Voy a dejar que sea la administración autonómica la que cargue exclusivamente con el tema. Se ha suprimido el artículo 28 que había competencias complementarias. Sí, el ayuntamiento puede ayudar en muchas cosas y tal. Yo creo que, en fin, que eso no ha estado bien. Ahora, la pregunta concreta de la constitucionalidad, creo que, primero creo que es el momento de decir, el toro está en el ruedo ya. Yo creo que el debate de si la ley es mejor, es peor, la ley está aprobada, la ley está vigente. Entonces, que lo que tenemos que esforzarnos todos los profesionales y todos los políticos y todo el mundo es en hacer una buena interpretación de la ley. Y los problemas que veamos a la hora de su aplicación práctica, que los hay, porque hay algunos problemas técnicos en la ley importantes. Ahora después diré algún ejemplo. Sí, quería que me contestara brevemente a esa pregunta que está la constitucionalidad, porque nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos con el debate, pero quería conocer su opinión sobre si es o no. Lo voy a decir rápidamente. Quiero decir que se ha acabado ya el problema de este debate. En mi opinión, la ley es constitucional. Es constitucional porque ha habido 3 sentencias en el año 2013 que, si se estudian de una manera exhaustiva, le dan unas posibilidades al Estado para incidir en la organización de los municipios muy importantes. Y creo que podemos decir que se ha acabado con esta sentencia del Constitucional, hablar del municipio catalán, del municipio andaluz y del municipio castellano-manchego, y que hay ya unas señas de identidad del municipio español. Lo que pasaría ya a aplicarse a hacer la mejor interpretación posible, como decía, de esa ley, sin dar lugar a más especulaciones sobre si es viable o no. Vamos a hacer esa pequeña pausa para publicidad con el debate ya abierto y volvemos enseguida.
Continuamos con el debate que hemos abordado hoy sobre la administración local, sobre esta ley de reforma de la administración local recientemente aprobada por el Gobierno de la Nación y en la que las personas que nos acompañan en la mesa estaban de acuerdo que era necesaria, coincidían también en la apreciación de que al final se había quedado en menos de lo que en un principio se pensaba que iba a afectar directamente a los problemas de los ayuntamientos. Pero yo quiero lanzarle la siguiente pregunta después de que hemos resuelto quizás el tema de que sí es constitucional esta ley. ¿En qué situación quedan los ayuntamientos a partir de la aprobación de esta ley, sobre todo aquellos menores de 20.000 habitantes cuyo casi control pasa a manos de las diputaciones? ¿Cómo va a ser a partir de ahora ese funcionamiento? José Miguel, si quieren intervenir. Yo soy tal vez el menos indicado porque mi especialización es el tema presupuestario, no obstante tengo como todo una opinión, ¿no? Es indudable que, claro, que los ayuntamientos que pasan a depender de las diputaciones, que son hasta los 20.000 habitantes, van a estar sujetos a una tutela, de hecho, por parte de ese organismo provincial. De tal manera que en algunos casos pues puede llegar a la diputación, siempre con consentimiento del ayuntamiento, con el visto bueno del ayuntamiento, a imponer determinadas prestaciones de servicios. ¿Eso qué puede ser? Evidentemente resta autonomía a los municipios, les obliga a una determinada política presupuestaria rígida y menos liberal de lo que hasta la fecha podía ser. ¿Es constitucional, como decía don Venancio? Pues entiendo que sí, entiendo que es constitucional a partir del momento que la ley te impone un requisito, que para esas propuestas que haga la Diputación al Ministerio de Prestación de Servicios, tiene que tener el visto bueno de la conformidad del ayuntamiento de turno. El tema relacionado también con eso, que es el de las fusiones, pues la ley va fundamentalmente orientada a, como hemos dicho al principio, a ahorrar dinero. Y la forma de ahorrar dinero es fusionar municipios de similares características, de una identidad geográfica próxima, de tal manera que les prima en cuanto a la participación en los tributos del Estado, porque le da un coeficiente más a la hora del reparto de esa participación de los tributos, e incluso les hace una serie de excepciones que en otros casos no se harían. Por ejemplo, el tema de la prestación de servicios mínimos, en caso de que la fusión significase un incremento de población que obligara a otra serie de servicios complementarios, pues no tendría que hacerlo, tendría que seguir con los mismos. Y además, en el caso este de las fusiones, lo que se va fundamentalmente es al ahorro. Yo, más que el tema de las diputaciones, lo hemos comentado antes de empezar el programa, sería más partidario de la potenciación de las mancomunidades. Mancomunidades no voluntarias, sino obligatorias. Es decir, aquellos municipios que tengan proximidad geográfica y que tengan servicios comunes, obligarles a que se mancomunen esos servicios, con el personal que tienen, no con la técnica que se utiliza ahora de creo una mancomunidad y le creo una plantilla nueva. No. Si hay que ahorrar dinero en cuanto a eficacia y eficiencia, vamos a crear una mancomunidad, y una mancomunidad con personal de las distintas administraciones públicas y con una aportación que plasme o que permita una prestación adecuada de los servicios. Sin embargo, no es eso, lo que se tiende no a ese modelo asociativo, porque incluso las mancomunidades tienden a desaparecer, sino que se aboga porque sea la Diputación, como comentábamos, hemos hablado antes en el comentario previo, a que sea la Diputación la que cobre todavía más poder que los ayuntamientos, cuando no son los ciudadanos quienes eligen a los miembros de la Diputación, sino directamente a su alcalde, y estos quienes conforman la corporación provincial en este caso, ¿no? No sé si coincide. Sí. Cualquiera, mira si quiere. Efectivamente, el modelo por el que opta esta modificación de la ley de bases es un modelo donde se potencia, se refuerza las competencias de la Diputación, se limitan las municipales y se refuerza la Diputación. Personalmente, bueno, pues yo ya lo he dicho antes, soy municipalista, por tanto yo entiendo que la reforma no debía de haber pasado por limitación, sí por racionalización, pero una cosa es racionalizar y otra cosa es limitar, ¿no? Sí es verdad que la Diputación juega un papel
ha venido jugando un papel importante para los municipios pequeñitos, porque claro, el mapa territorial municipal que hay en España, pues no debemos olvidar que en España existen 8.116 municipios, 8.116, que va desde municipios de 5 habitantes, que los hay, como Llan de Vaca en Toledo, con 5 habitantes, hasta los 3.700.000 de Madrid, con lo cual el abanico de tipología municipal es impresionante. Obviamente no es lo mismo una gestión en un municipio de 20.000 que de 5.000, que de 200.000. Entonces, la Diputación siempre ha venido cooperando con los municipios. Ahora es un paso más, ya no solamente es una cooperación con ayudas técnicas o de asistencia técnica o económica, ahora es una competencias que se le asignan, que denomina esta modificación de la ley de bases, como de coordinación, en el sentido de que va incluso a asumir competencias directamente o proponer de qué manera se gestionan, lo que antes estaba comentando José Miguel, ¿no? Y además también se le asigna algunas competencias de tutelaje en determinados casos. Por tanto, se refuerza el papel de las diputaciones y se limita el de los ayuntamientos. Yo quisiera no olvidar, porque al estar en Jerez de la Frontera, quisiera no olvidar también el tema de las ELAs, de lo que la gente conoce como pedanías, ¿no? Y digo al estar en Jerez porque Jerez tiene 7 ELAs, es el municipio andaluz con más ELAs, la provincia con más ELAs Granada, pero el municipio es Jerez. Y claro, se ha hablado mucho de qué iba a pasar con las ELA, ¿no? Porque de hecho es una de las cosas que se modificó, que se ha ido modificando a lo largo de los borradores, porque al principio parecía que se eliminaban, y que cómo ha quedado actualmente. Bueno, pues para el que no se haya informado, actualmente en la ley de base lo que se ha incorporado se eliminan las ELAs, que bueno, para la ley de base se llaman entidades de ámbito territorial inferior al municipio. ELA es la terminología, entidad local autónoma, es las siglas, entidad local autónoma, la terminología que se usa en Andalucía, implantada en la LAULA, en la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Entonces, ¿qué pasa a partir del 31 de diciembre, que es cuando entra en vigor la reforma? Pues a futuro no se van a constituir más ELAs como las que existen hasta ahora con personalidad jurídica propia. No, ya van a ser entidades desconcentradas que no tienen personalidad jurídica, entidades que van a depender del ayuntamiento. Pero la ley sí salvaguarda la existencia, mantiene de las actuales. Las que existen a la fecha de la entrada en vigor de la ley, caso de las de Jerez, caso de las 3.700, hay en España 3.700 ELAs, 3.700 entidades de ámbito inferior al municipio, esas se mantienen, y las que estaban en procedimiento de creación también se mantienen, lo que no va a haber es nuevas. Pero sí hay algo más en la ley, porque claro, esta ley sí tiene algo muy bueno, que es el impulso a la fusión, que ya ha comentado José Miguel, y por tanto no lo voy a comentar, el impulso a la fusión de municipios, precisamente para reducir ese mapa tan grandísimo, y también esa idea de que, bueno, vamos a concentrar, porque si desde el punto de vista de la economía de escala es mejor concentrar. Por tanto, todo lo que va orientado es eso, es a no seguir aumentando ese mapa territorial municipal. Ese mayor protagonismo de las diputaciones unido al que hay que tener un mayor ahorro para gestionar, tendrán que hacer su gasto, aumentar su gasto la diputación, ¿no? Justamente estás poniendo un poco el dedo en la llaga. Yo quería insistir en la idea que expuse anteriormente, que en ningún sitio, que es más constitucional la cooperación en las competencias, como también ha reconocido muy bien mi compañero, al hablar de mancomunidades, aunque sean forzosas en algún caso. Es decir, que efectivamente las diputaciones no tienen ninguna experiencia en gestión, no lo olvidemos. Las diputaciones, por ejemplo, sí que han servido pues para hacer obras e infraestructuras, para conseguir que lleguen a unas infraestructuras mínimas de saneamiento, de abastecimiento domiciliario, que han hecho una labor extraordinaria, pero no tienen ninguna experiencia para asumir la gestión de... Afortunadamente, la ley, fuera de los primeros anteproyectos, no ha llegado a imponer estos modelos de manera forzosa y, por tanto, no se ha laminado, diríamos, los modelos asociativos. Yo creo muchísimo más en los modelos asociativos.
Con los consorcios... Inciden, por tanto, en ese modelo, mejor que las mejor diputaciones que la tengan y concentren que al fin y al ese cabo poder. son estructuras de segundo grado mucho menos democráticas que los ayuntamientos, que son elegidos directamente por los ciudadanos. Pero con los consorcios se han conseguido hacer realizaciones como las Olimpiadas de Barcelona, que fueron un éxito extraordinario. Se pudo agrupar todas las administraciones bajo esa fórmula. Así que yo pienso que lo que realmente se tenía que haber hecho es el control del clientelismo. Es decir, mire usted, el consorcio, yo los consorcios que creé en su día cuando estuve en la Consejería de Trabajo, no creaban ningún personal transversal. El secretario, el interventor era de alguno de los ayuntamientos y en la mayoría de las ocasiones no cobraba nada más. Sí, era algo más del trabajo que hacía. El problema es que se crean estas estructuras y se acude al clientelismo, se crean una serie de plazas que no hacen falta y entonces, claro, estos sistemas se encarecen. Yo creo que debía de haber habido más bien una ley, la propia ley presupuestaria, decir no, no se podrá contratar a nadie sin los principios de mérito y capacidad, siguiendo todo el proceso. Eso es lo que puede pasar ahora, Venancio, que se creen y haya nuevas contrataciones y que vaya una vez más a aumentar el gasto. En ningún caso, controla absolutamente todo eso. Está bastante estructurado el control. De hecho, esta ley que hablamos de racionalización, contempla en su artículo 2 una modificación del texto refundido de las haciendas locales y la contempla en 3 ámbitos. Uno, en cuanto a los derechos de edificio y lo imposible de recaudación, que obliga a las administraciones locales a dotar unas provisiones para fallidos, lo que se llama fallidos, que les va a originar en muchos casos un agujero presupuestario importante. Es decir, para que nos hagamos un ejemplo, a la hora de determinar el déficit o el superávit, se calcula mediante la diferencia entre los ingresos y los gastos, ingresos y gastos que vienen acumulados de toda la vida de la corporación. Y la ley establecía que deberá dotarse una cantidad para restar de ese resultado y determinar un resultado más ajustado. Tradicionalmente los ayuntamientos dotaban unas pequeñas cantidades simbólicas, de tal manera que el déficit, si lo hubiera, o el superávit, si lo tenían, prácticamente permanecía casi inmóvil. La reforma de la ley obliga a dotar del primer y segundo año, una vez cerrado el ejercicio, a dotar un 25% de los derechos sin que se hayan cobrado. El tercer año un 50% y el cuarto y el quinto un 75%, de tal manera que todo lo que sobrepase los 5 años se tiene que dotar un 100%. Es decir, que esas cantidades que tienen ahí los ayuntamientos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, del IBI, incluso hay algunos con contribuciones especiales que todavía las tienen, pues prácticamente le va a originar un agujero, le va a originar un déficit brutal que le va a obligar a hacer un plan de saneamiento. Un plan de ajuste. Se arregla por un sitio, pero por otro lado volvemos a tener ahí un problema de por ahí es que esto redunda un poco en la tesis que estoy manteniendo de hacer un presupuesto de cobro, presupuesto de gasto. Esto viene en cierta medida a reafirmar la tesis que estoy manteniendo de hacer un presupuesto ajustado a lo que se cobra. Eso. La segunda parte es que el control de las sociedades mercantiles lo potencia y le da esa posibilidad a los funcionarios encargados de realizar la fiscalización y el control de las corporaciones locales, porque la forma de eludir en la legislación anterior los controles eran crear sociedades mercantiles. De hecho, se creaban sociedades mercantiles por cualquier cosa, sociedad de informática, sociedad de publicidad, sociedad de plantar pinos, por poner un ejemplo tonto, y ahora dice, no, mire usted, eso va a tener un control, va a tener un control financiero que va a determinar si usted se ajusta en cuanto a sus procedimientos y a sus mecanismos de gasto a lo que está legislado para el resto de las administraciones. Y la tercera pata, que esta es importante de cara un poco a meter miedo, entre comillas, a los gestores locales, es que lo que antes se llamaba reparos de la intervención, lo que antes se llamaba reparos, van a quedar muy controlados porque la nueva ley obliga a que esos reparos, si son levantados por el presidente de la entidad, que no es el alcalde, que es el presidente del alcalde y además el presidente de los organismos autónomos, no nos olvidemos, los tenga que levantar él,
y en algunos casos concretos el Pleno. En los casos concretos es cuando se produce lo que se llama reconocimiento extrajudicial de crédito, que para que quede claro son aquellos gastos que se han realizado sin consignación presupuestaria, es decir, que son nulos de pleno derecho, pero que el Pleno reconoce que efectivamente el servicio se ha dado para no perjudicar al proveedor y para que la administración no se enriquezca injustamente, reconoce que lo tiene que pagar, pero la ilegalidad está ahí. Y eso que digo, que esos reparos se van a levantar o bien por el presidente de la entidad o bien por el Pleno, van a ir luego al Tribunal de Cuentas. No se van a quedar, como hasta la fecha, en el cajón de la corporación, van a ir al Tribunal de Cuentas. Y el problema con el Tribunal de Cuentas, no es que haya problema, ¿no?, sino que al ir a un órgano externo que está especializado en alcances, es decir, en malversación de fondos públicos, en destinar el dinero a otros fines para lo que fueron, o en actuaciones, como ya he dicho, irregulares, va a determinar que existe un alcance, que existe un perjuicio para la administración, y de ahí puede derivar responsabilidades penales para el que haya ejecutado ese gasto saltándose el procedimiento o saltándose la nulidad del gasto. Esas tres patas, fundamentalmente, que son las que han hecho que se modifique la ley de haciendas locales, van a ser un órgano de control importante. Eso unido a la reforma que se ha hecho de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a la reforma que se ha hecho de la Ley de Transparencia, que en el artículo 28 detalla cuáles son las infracciones en materia económico-presupuestaria, y la obligación de recoger esas infracciones y comunicarlas al Ministerio, con las posibles sanciones al infractor, va a hacer que la Administración tenga un poco más de cuidado de lo que tenía hasta la fecha, que alegremente, por decirlo de alguna manera, pues hacía gastos a tontas y a locas, entre comillas. Y además unido también a la ley de facturas electrónicas, que va a obligar a que la Administración se modernice, con las dificultades que ello conlleva, para un mejor control de la ley de la morosidad. No nos olvidemos que la Comunidad Económica Europea está obligando al Estado español a que se pague los 30 días. Y es difícil que haya algún ayuntamiento que pague. Por su experiencia en ayuntamiento es complicado cumplir ese compromiso de pagar. Es complicado, no solamente por va a ser un falta, hándicap. Claro, no solamente por liquidez, por falta de liquidez de la tesorería, sino por la organización administrativa que hay. En muchos ayuntamientos hay algunos que bien y otros, pero la inmensa mayoría no. Pues la inmensa mayoría tiene una organización administrativa bastante deficiente, informáticamente hablando y estructuralmente hablando. Entonces, ahora en los ayuntamientos se viene tardando una media de 60, 70, 80, 90, de ahí para arriba, para pagar una factura. Bajarlo a 30 días va a ser complicado. Bastante complicado y bastante difícil. O se reforma estructuralmente e informáticamente el ayuntamiento, o va a ser bastante complicado el que pueda cumplirse ese requisito. Y eso es una materia de infracción en materia económico-presupuestaria. Eso está recogido por la ley de transparencia, que es una infracción y que puede dar origen a sanciones y que puede dar origen a que al ayuntamiento le obliguen a hacer un plan de saneamiento para llegar a esas conclusiones. Por ir avanzando, uno de los primeros asuntos que se habló más mediáticamente sobre esta ley, que iba a atacar directamente a los sueldos y a la cobranza de los concejales, iba a reducir el número de dedicaciones exclusivas. ¿En qué ha quedado finalmente eso? Bueno, de desarrollo. A ver. Eso ha quedado mucho más light, ¿no? Mucho más. O sea, en mi opinión, yo, bueno... Si se establecen los sueldos, para empezar, siempre es una crítica, lo que cobra el alcalde, lo que cobra, aunque sea de un municipio pequeñito, en comparación con esto, siempre ha sido la crítica. Incluso algunos alcaldes, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, de la española, han prometido que, bueno, que se fijara por ley lo que tiene que cobrar en base al criterio poblacional. Se fija ahora en referencia al yo sueldo. Yo creo, vamos, que verá, y hay también otro debate, que es la figura de los funcionarios eventuales. Yo pienso que, por ejemplo, en los municipios de gran población y ahora en la Diputación y en otros también, no tiene mucho sentido la pervivencia de esa figura. Si esa figura existió, se estableció en su día, cuando los ayuntamientos no podían tener directivos. Pero claro, los ayuntamientos tienen directivos, puede el equipo de gobierno nombrar gente de su confianza con capacidad técnica para dirigir distintas áreas municipales. Entonces, las personas eventuales que no tienen que acreditar... Para que la gente, lo que se le llaman los asesores. Que no tienen que acreditar ningún tipo de preparación ni ningún tipo de titulación y tal, que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos ha servido
pues por ejemplo, gente que no han salido en las listas de los partidos y tal, no sabía nadie dónde ponerlo ahí. En otros casos no. Estamos viendo ahora precisamente Sí. Jerez pleno desarrollo Claro. del juicio por esas contrataciones de asesores. Es que claro, cuando muchas veces se dice, es que la administración que tiene mucho personal, sí, pero a veces tiene un personal que a lo mejor no debiera de tenerlo, que deberían de ser funcionarios de los partidos y que los partidos los pagaran, porque los que de verdad prestan el servicio técnico y profesional son los funcionarios, esa es la realidad, y los políticos que están elegidos por los ciudadanos y tienen que estar ahí. Pero en fin, yo un poco por lo que mi compañero había dicho, me parece muy bien, yo estoy a favor de todos los controles económicos como no podía ser menos. Pero bueno, él mismo está reconociendo la dificultad que todo esto tiene para un ayuntamiento como el de Sevilla. Pues no imaginemos que el ayuntamiento de Villanueva de no sé qué, pues fijaros los problemas que puede tener, donde no pensemos en la informatización ni mucho menos de todo esto. Y también destacaría algunas otras cosas de la ley que me parecen algunas contradicciones, que yo estoy a favor de muchas cosas de la ley, sobre todo la racionalidad económica. Pero hay algunas cosas que son un poco discutibles. Por ejemplo, la ley promueve la fusión de municipios. Yo estoy de acuerdo en la promoción de la fusión, no en la obligación, sino en la promoción. Creo que está muy bien, porque eso está en línea con las corrientes europeas. Y es verdad que tenemos ayuntamientos de 10 o 12 habitantes. Eso, yo lo cuento a veces en América y eso nadie lo puede entender, por supuesto. Que está bien que se haga esto. Ahora, en toda Europa, cuando se promueve la fusión, a los ayuntamientos que resultan fusionados le dan más funciones. Y nosotros aquí lo que hemos hecho es quitarle funciones a los ayuntamientos. Entonces eso no lo entendemos. Y hay una cosa que me parece a mí que se ha colado así como un poco de rondón, que no escucho a nadie hablar de ella, pero que me preocupa bastante, que es el tema de una modificación de la ley del suelo importante, donde se ha establecido que el dinero del patrimonio público del suelo, que está destinado a ayudar a las personas a la vivienda de protección oficial, que creo que es un tema que hay que replantearse en estos momentos donde el problema de la vivienda se está convirtiendo en un problema tan vital, donde los desahucios de las personas, donde ese derecho a la vivienda se debe de producir, ¿no? Se debe de colaborar, porque dice la Constitución que todas las administraciones están obligadas a procurar que se lleve a cabo ese derecho de la vivienda, que no significa que todos los ciudadanos tengamos derecho a tener una vivienda en propiedad, pero sí que tenemos derecho a un techo donde vivir. Bueno, pues se ha establecido una disposición un poquito ahí que ha colado de última hora, que dice que el dinero del patrimonio público del suelo se puede gastar en pagar la deuda. Bueno, yo creo que eso es un tema por lo menos discutible. Es verdad que más bien se establece como una especie de anticipo de que con unas determinadas condiciones se puede coger el dinero y hay que devolverlo en 10 años. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. No sé con la eso. opinión, y se nos va acabando el tiempo, pero quiero también soltar otro de los asuntos que quizás ha dado más que hablar en relación al empleo y de todas las empresas municipales que hasta ahora forman parte de esos ayuntamientos. ¿En qué circunstancias van a quedar? ¿Es necesario suprimirlas? ¿Supone, si la administración autonómica no asume esa plantilla, que esos trabajadores vayan a la calle? ¿Cómo van a quedar? A ver, es un tema complicado el que planteas y delicado, ¿no? Difícil y además tampoco Además, muy... espinoso, entiendo, desde el punto de vista político. No se ha hablado muy claro No. sobre qué va a hacer cada Pero alcalde además, con sus empresas. Ana, creo que no se puede abordar de manera Claro, global. exacto. Porque claro, eso depende por eso empresa estoy por diciendo- empresa. Por eso estoy diciendo que es complicado, ¿no?, de abordar, porque así hablar con carácter general de la ley tú no deduces qué va a pasar, no puedes deducir qué va a pasar en cada municipio con cada una de sus empresas. Sí hay una cosa clara, que es que se ha limitado en aquellos municipios que no estén cumpliendo con el objetivo de estabilidad y tal, se le limita muchísimo, ha limitado, no podrá constituir más sociedades, ni ampliar capital, ni hacer aportaciones, ni nada. ¿Qué ocurre, dices tú, desde el punto de vista del empleo? Sobre todo te quiero entender por el tema de las competencias que va a asumir la comunidad autónoma, ¿no? Bueno, pues eso, primero tendremos que saber si la comunidad autónoma lo que va a hacer es delegar en los municipios las competencias.
porque existe la ley de esa posibilidad, de que le delegue a los municipios para que lo sigan ejerciendo, ya esta vez no como competencia propia, sino como competencia delegada. En ese supuesto de que la comunidad autónoma delegue en el municipio, la comunidad autónoma determinará, tiene que hacer una evaluación, un estudio, un informe, analizando el coste de los servicios y va a determinar la financiación. Y esa es la financiación con la que va a contar el municipio. Si el municipio tenía un coste mayor, bueno, pues lo va a tener que reducir. ¿Qué va a pasar con los empleados? Pues lo lógico es que los reasignen a otros puestos. Eso es lo lógico, ¿eh? Pero ahí lo dejo. Eso en es el lo caso lógico. de que sea un funcionario. En el caso de que sea funcionario, efectivamente. En el caso de que sean laborales, bueno, pues dependerá también del tipo de contrato y dependerá también de la plantilla, dependerá también de las plazas vacantes que haya, dependerá de muchas cosas. Es que el abanico es muy amplio. Yo no quiero ni ser alarmista ni dejar de serlo. Es que ante un tema donde intervienen muchos elementos, no se puede decir, no se puede avanzar qué es lo que va a pasar. Sí, las distintas opciones que hay y que en cualquier caso, desde luego, con los funcionarios, pues sí o sí tiene que reasignarlos, y con los laborales dependiendo de su contrato y dependiendo de también las plazas vacantes y dependiendo de muchísimas circunstancias. Yo también hay un tema que tampoco, porque claro, se puede comentar muchísimas cosas de la reforma, ¿no? Pero también hay otro tema que tampoco se suele comentar y es algunos cambios que se lleva a cabo esta ley en cuanto a las competencias del Pleno. Lo digo fundamentalmente, por ejemplo, los municipios de gran población, como es el caso de Jerez de la Frontera, como es el caso de Sevilla, como es el caso de Málaga, en los municipios de gran población, la Junta de Gobierno local va a asumir, bueno, ya ha asumido desde el 31 de diciembre, una competencia que antes era del Pleno, que es la designación de los representantes municipales en los órganos de gobierno de las sociedades y de las entidades dependientes, que antes lo designaba el Pleno, ahora va a ser la Junta de Gobierno local. Tiene importancia, porque la Junta de Gobierno local, son miembros solamente son del gobierno, no entra la oposición. Y también se establece una modificación que dice la ley que en el caso de que los acuerdos de Pleno relativos al plan de ajuste, relativo a todo el tema que se incorpora en esta ley, pues un gobierno municipal no lo saque para adelante en el Pleno. Entonces dice la ley que pasará a ser competencia de la Junta de Gobierno local y ya la Junta de Gobierno local será la que apruebe el presupuesto, la que apruebe el plan de ajuste o la que apruebe las medidas derivadas de los planes estatales. Hombre, es también una modificación importante desde el punto de vista de la organización del gobierno. Pero eso es aplicable tanto a los municipios lo último a de todos régimen los municipios común como sí, a todos los municipios. Es lo último a todos. Lo que es solamente gran población es elegir a los representantes. Sí. Para ir finalizando y volviendo quizá al principio, porque decía Venancio en su primera intervención que bueno, que si un ayuntamiento se encuentra con unos inmigrantes que acaban de llegar a la orilla de sus aguas, ¿qué le dice? No es competencia mía, espérese usted que es la Junta de Andalucía la que tiene que... Lo planteaba al principio del debate, ¿en qué situación quedan los ciudadanos con respecto a esta reforma de la administración local? ¿Realmente no se van a poder dirigir a su ayuntamiento para que satisfaga las necesidades más básicas que pueden tener en relación a servicios sociales, que incluso ya se fijan 2 años para que asuma las competencias la comunidad? ¿En qué circunstancias quedan los ciudadanos? Breve y conciso, terminamos el tiempo. Por balance e intervención de cada uno también, si quieren. Yo creo que los ciudadanos se perjudican, pero no por la ley, sino por la situación económica que tenemos. Si la situación económica nos corta y nos obliga a recorte en los servicios del Estado y en los del Ayuntamiento también nos va a recortar. Esa es la realidad. Yo creo que no hay que echarle totalmente la culpa. Y un par de cuestiones por terminar. Una, en cuanto al personal de las empresas y tal, yo no sería, es decir, no quiero ser triunfalista, pero alarmista tampoco. Yo creo que los ayuntamientos en estos años se han jubilado gente, ha habido huecos. Yo creo que tiene que hacerse una labor de formación y de flexibilización para que el personal se pueda adaptar a otros puestos de trabajo perfectamente. Sí, pero también es cierto que los planes de ajuste algunos ayuntamientos contemplan no cubrir esas vacantes para poder contener su gasto. Por ley te obligan a no cubrirla. Por eso. Sí, bueno, pero en la medida de lo posible habrá que buscar fórmulas y es posible de buscarla, yo creo, porque ha habido ahorro y tal, y habrá que sacrificarse y en algún caso, pero no va a ser generalizado, en mi opinión,
el asunto. tema, ¿no? Por finalizar la Bueno, intervención. yo para concluir la intervención, hombre, esta ley ya lo hemos comentado, es una ley dura, y yo lo que sí pediría que es que las leyes hay que explicarlas y hay que formar al personal de la corporación. Es decir, te sale la ley y aplícala. En muchos casos existe desconocimiento de la ley, pero no porque no se la lean, sino porque no la pueden entender, fundamentalmente los ayuntamientos pequeños. Falta ese espíritu de explicar la ley, no solamente al personal de las corporaciones locales, sino incluso a los propios políticos. A los propios políticos hay que decir que aquí se adoptan medidas duras y que no se puede jugar con, en algunas ocasiones, demagogia. Es decir, esto lo que persigue es sostener a la corporación a lo largo del tiempo, y la sostenibilidad lleva implícito una financiación adecuada. Uno puede decir, pues ahora bajo los impuestos, pero bueno, bajan los impuestos. ¿Hay un estudio de viabilidad de que bajen los impuestos y el ayuntamiento siga siendo posible el que siga funcionando? Por eso hay que formar, enseñar y dar un poco más de tiempo para esto, porque claro, hay algunos casos, como por ejemplo el tema de la inspección sanitaria, Sí, que en 6 meses, más. la competencia de la comunidad autónoma. Y bueno, si tú llevas toda la vida con tus inspectores de consumo y tus inspectores de bares y tus inspectores de salubridad, que es así sigue el ayuntamiento, ahora los vas a quitar de golpe y porrazo, ¿y qué haces con el personal? Que no tiene nada más que esa formación, que tienes que reciclarlo, como bien dice Venancio, y que tienes que ubicarlo, y que resulta que con la tasa de reposición de efectivos, pero a ver qué es lo que hace. Es decir, esta ley necesita mucho desarrollo, mucha explicación y un margen de tiempo más adecuado para que las corporaciones locales seamos conscientes de que sí, que hay que estar sostenidos, pero que nos tienen que decir cómo. Mira, por concluir. Sí, efectivamente, yo estoy al hilo de lo que dice José Miguel. Desde luego esta ley, por supuestísimo, como todas, necesitan ser explicadas a la ciudadanía y sobre todo a los que la van a aplicar, políticos y técnicos. Pero desde luego lo que no tengo duda es que se va a tener que desarrollar muchísimo, pero desarrollar legislativamente, porque son tan duras algunas de las medidas y exige tanta adaptación, y además que tiene algunas lagunas y algunas contradicciones la ley, que obviamente no hemos podido entrar aquí al detalle, que la aplicación después el día a día es el que va a derivar el que hace falta el desarrollo. Y aquí no hemos comentado que el municipio que incumpla el objetivo de estabilidad, porque como es lo que late en esta ley, el municipio que incumpla su plan de ajuste, el plan de ajuste que tiene que elaborar, va a tener que incorporar medidas tan duras y tan un poco sorprendente, y que yo estoy segura que eso va a cambiar legislativamente, como una medida de fusión con su municipio limítrofe. Sí o sí, está como está, se le dio la ley. Y cosas como esa yo estoy convencida que evolucionará, que se tendrá que desarrollar matizando, paliando o ayudando a que la aplicación no sea más fácil y más llevadera, porque todo lo duro siempre hay que ayudar a llevarlo a cabo, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres. Esperemos con este programa haber contribuido a explicar algo más, a conocer en qué se basa esta ley de reforma de la administración local y las consecuencias que va a tener para los ayuntamientos. Lo iremos viendo sin duda en los próximos meses, ya decían 6 meses para los temas de consumo. Seguirá generando noticias y temas de actualidad. Muchísimas gracias a los tres. Enhorabuena por las publicaciones también, porque creo que desde el punto de vista técnico suponen un soporte importante para todas las personas de la administración que las necesitan en su día a día para seguir trabajando. A ustedes, como siempre, espero que el programa les haya resultado de interés y les espero la semana siguiente. Como siempre les digo, sean felices. Muchas gracias.